Buenas tardes, nos alegra volver a encontrarles una tarde más aquí en el canal 4 TV, en este espacio financiado por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, en el que, como ya hemos ido haciendo durante una hora a través de nuestros invitados y posteriormente con los tertulianos, vamos a darles información y seguir asesorándoles sobre por qué realizar estas prácticas de economía sumergida no son buenos para ti, empresario, emprendedor y también trabajador. Hoy en concreto hablamos del sector del comercio. Pagar o cobrar sin factura, contratar sin dar de alta, recibir ayudas que no te corresponden, son actitudes insolidarias que ponen en riesgo los servicios públicos, nuestras prestaciones y la competitividad de las empresas. La economía sumergida no supone más ventajas para ti, sino menos beneficios para la sociedad, porque menos no es más. Gobierno de Canarias. A lo largo de los programas hemos ido tocando los distintos sectores o escenarios posibles donde la economía sumergida puede estar presente. Y hoy lo vamos a enfocar en el comercio y para eso tenemos ya a mi lado al invitado, a quien damos la bienvenida. Bienvenido Enrique Hernández Nuez, como presidente de Jóvenes Empresarios de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias por la invitación, Marta. Cuando hablamos de este tema, claro, el comercio como concepto es muy amplio, pero si lo vamos a enfocar a economía sumergida, ¿qué tipo de prácticas podríamos estar hablando? Bueno, en cuanto al comercio tendríamos que determinar en principio los sectores. El concepto de comercio es muy amplio. Fundamentalmente se da economía sumergida en sectores como pueden ser la hostelería, restauración. También tenemos la parte de inmobiliaria, la parte de reforma y por supuesto también en el comercio, sobre todo en la parte del comercio enfocada al cliente final, en el que la factura, el ticket de compra y la forma de pago influyen mucho a la hora de determinar si vamos a hacer un buen uso de ese dinero, si vamos a declararlo o no vamos a declararlo. Eso es muy importante, pero bueno, la economía sumergida es transversal a muchos sectores y muchos comercios y enfocado sobre todo que cada día se está dando más a pequeños empresarios, a autónomos que están fuera de las reglas de la fiscalidad, profesiones liberales como por ejemplo pueden ser mecánicos o como por ejemplo pueden ser gente que se dedica a la pintura, gente que se dedica a la reforma, a la construcción. Estamos viendo mucha economía sumergida en estos sectores. Me gustaría aprovechar ese comentario como presidente también de representación de estos jóvenes empresarios, cómo de difícil le es también para estos emprendedores que son autónomos también, pues mantenerse inicialmente dentro de ese marco legal y ser fieles a lo que se les pide y al mismo tiempo tratar de arrancar un proyecto. Es complicadísimo, es muy complicado. Tenemos ahí una disyuntiva, una lucha constante entre la gente que quiere comenzar, la gente que quiere emprender y cuando se topa con la realidad. Cuando se topa con la burocracia, cuando se topa con los trámites administrativos, cuando se topa con la fiscalidad. Eso que nos hace que muchos de estos jóvenes empresarios y pequeños emprendedores realmente se mantengan dentro del subterfugio de la economía sumergida y no sean capaces de salir. No son capaces de salir, pues bien porque ven que en el horizonte temporal no van a recuperar esa inversión que están haciendo y esos pagos fiscales, y también porque muchas veces tienen miedo a que sus negocios, sus emprendimientos no salgan adelante. Entonces están ahí siempre un poco en el limbo de sí fiscalidad, no fiscalidad, arranco o no arranco. Dentro de esos deberes que tienen, la dificultad también puede partir a veces de la falta de información previa antes de comenzar, de ese ímpetu de quiero emprender, pero realmente no soy consciente de qué necesito partir, con qué cantidad a lo mejor económica necesito partir, sí, o cómo podré hacer esto en medio o corto plazo que siga avanzando. Primero es que tenemos un sistema administrativo en el que cuando queremos emprender tenemos muchos focos, muchos puntos en los que poner nuestros esfuerzos. Tenemos por un lado Gobierno de Canarias, tenemos por otro lado Cabildo, tenemos Ayuntamiento. Entonces al final existe una desinformación globalizada que lleva al empresario, que lleva al potencial empresario y futuro presente emprendedor y futuro empresario al no saber muy bien qué hacer. Esto supone también unos costes, supone también un tiempo. Entonces, es necesario que la administración pública ayude
en formato subvención, en formato facilitar los trámites administrativos a estos jóvenes que quieren emprender. Y en ese punto, ¿cómo nos encontramos? ¿Los ayuda o realmente sería necesario una mayor implicación también? Hay ayuda, ¿vale? Pero yo siempre en nuestra lucha desde Jóvenes Empresarios, desde nuestra confederación, tenemos una constante, y es que se ayuda al joven empresario pero sin escucharle, ¿vale? Esto es un poco el despotismo ilustrado, todo para el pueblo pero sin el pueblo. Necesitamos una escucha activa, mesas de trabajo con la administración pública que escuchen realmente, no que oigan, sino que escuchen realmente de forma activa qué es lo que necesitamos. ¿Eso a qué nos llevará? Eso nos llevará a que todo sea mucho más sencillo y a la hora de emprender no nos sea tan difícil. Al no ser difícil, pues lo que va a conllevar es que haya una disminución de esa economía sumergida que realizan los empresarios antes de legalizar su situación. Y ahora en un ámbito más general, ¿qué protagonismo puede tener la demanda de por sí del propio mercado en el que se den situaciones de economía sumergida? En el que ahora mismo pues tú puedas tener distintas opciones y que tú mismo elijas a cuál como cliente es el que más te interesa, pero que luego a lo mejor a ti como comerciante pues también te dificulte el poder realizar tu trabajo a un precio competente y no tener que buscar soluciones por otro lado. Uno de los beneficios de la lucha contra la economía sumergida es que nos vamos a equiparar en cuanto a competitividad. Hacer que empresas y empresarios que están trabajando dentro de la economía sumergida salgan fuera, lo que hace es que pongamos en el mismo rango, en una lucha con igualdad de fuerzas a ambos. Porque tú bien lo estabas diciendo, va a haber empresas y va a haber empresarios que por estar dentro de la economía sumergida y no declarar tienen mayor potencial, y ese mayor potencial es potencial económico, potencial en recursos, porque no lo gastan en el pago, en la fiscalización, en el pago de impuestos. Entonces, claro, ¿qué es lo que pueden hacer? Pueden vender sus productos por debajo del precio de mercado. Esto está totalmente en contra de las leyes del mercado. Entonces, tenemos que tratar de beneficiarnos a todos y beneficiar a los comerciantes, sacando a estos empresarios que están trabajando dentro de economía sumergida. ¿Cómo? Hay distintos medios, ya hemos hablado de algunos de ellos, dando ayudas para arrancar, dando ayudas también a lo que es el mantenimiento, porque es muy fácil y de cara a la galería queda muy bien decir que el número de parados disminuye porque disminuye el número de autónomos, pero vamos a mirarlo en el medio y largo plazo. Esos autónomos se van a mantener, por lo tanto tenemos que no ayudar. sean proyectos fallidos que se generen, pero que luego después... Claro, a ver, y ahí la administración pública tiene mucho que decir y mucho que hacer. Si nos ponen los medios necesarios, te garantizo que lo vamos a hacer, que vamos a conseguir que nuestros proyectos y nuestros modelos de negocio salgan adelante. Pero si lo que hace es que la burocracia y la administración pública nos va frenando día a día, va poniendo piedras constantes en el camino de los emprendedores, pues poco podremos hacer. Tal vez nos demos de alta como autónomos, tal vez estemos aguantando unos meses, pero no mucho más. ¿Qué protagonismo tiene la asociación a la que perteneces, de la que eres presidente, en esta cuestión a la hora de asesorar o de evitar que quienes emprendan o aquellos jóvenes en general que se introduzcan en el mundo laboral pues puedan hacerlo en buenas circunstancias? Mira, nosotros desde Jóvenes Empresarios tenemos pilares sobre los que nos basamos y sobre los que ayudamos a los jóvenes empresarios. Entre ellos es el networking, relacionarlos entre sí para que saquen modelos de negocio adelante. Ya los negocios no se hacen como lo hacían nuestros padres hace muchos años. En los negocios está ya implícito la colaboración, la sinergia, y eso hace que muchos pequeños empresarios, emprendedores, que realmente no saben cómo hacer X cosas porque su negocio es transversal a muchos sectores, busquen la ayuda en otros pequeños empresarios, se unan y formen empresas y formen grupos de trabajo para sacar proyectos adelante. Y otro de los pilares fundamentales para nosotros, aparte del networking, es esta representación institucional, esta lucha, saber qué es lo que necesitan nuestros jóvenes empresarios y trasladarlo a la administración pública para poder luchar por una economía y por un mercado y unas políticas que realmente nos favorezcan. Entiendo que tiene que ver con esa parte de escucha
que hablabas Escucha activa, sí, claro. inicialmente. Es decir, terminan poniéndole voz a aquellos que están solos y que en un momento dado lo que necesitan es hacer fuerza. Solo y hacer fuerza son dos palabras fundamentales en el mundo del joven empresario. Los jóvenes empresarios al final lo que vivimos es una travesía del desierto. Estamos mucho tiempo solos, estamos mucho tiempo tratando de sacar nuestro negocio, nuestra propuesta de valor al mercado, y a veces nos cansamos. A veces no vemos nada más que arena por todos lados y no somos capaces de ver agua. Y yo creo que es importantísimo unirnos, generar sinergias para poder salir adelante y para que esa travesía del desierto sea un poquito más llevadera. Bueno, dentro del panorama que hemos ido describiendo, ¿en qué lugar quedan las nuevas tecnologías en una era como la actual, donde todo es tecnológico? Mira, los jóvenes somos digitales de serie, ¿de acuerdo? Y estamos ahora en una confrontación, la quiero poner entre comillas, pero sí estamos en una confrontación entre modelos de negocio tradicionales y nuevos modelos de negocio. El know-how de cómo hacer las cosas ahora y cómo las hacían antes nuestros padres, nuestros antecesores. La transformación digital ya no es ni siquiera necesaria, es que es vital. Y ahora los negocios, aun estando en el mundo físico, tienen que estar digitalizados en su mayor parte. Convivir entre los dos mundos, ¿no? Sí, necesitamos convivir entre los dos mundos. Todo el que tiene un negocio físico de retail, estamos hablando al principio de la entrevista del comercio, tiene que tener presencia en Internet, tiene que tener redes sociales, tiene que tener un e-commerce, tiene que globalizar su negocio, ¿vale? Tiene que actuar localmente, pero pensar globalmente. Entonces, con respecto a la transformación digital, y si la unimos a la economía sumergida, pues nos sale un gap, ¿vale? Hay una ventaja temporal de la tecnología frente a la administración pública. La tecnología siempre va por delante de la regulación. Hay muchísimos negocios en Internet, estamos hablando de nuevos modelos de e-commerce, estamos hablando de tecnología fintech, estamos hablando de criptoeconomía. Todos estos nuevos modelos de negocio en Internet no están todavía regularizados. Es necesario regularizarlos, tanto administrativamente como fiscalmente. Entonces, ahí la administración pública tiene un reto importantísimo, la transformación digital, unir transformación digital con fiscalidad y regulación administrativa. Y yo creo que van un poco lento. Es, por tanto, como un discurso que ha salido en varios programas, una parte de responsabilidad en ambas direcciones. Correcto. Los jóvenes tenemos una responsabilidad social corporativa intrínseca por el mero hecho de ser emprendedores y estar realizando actividades empresariales, ¿de acuerdo? Y yo creo que esta fundamentalmente tiene que ser llevar la transformación digital, nuestra forma de hacer los negocios, a todos los campos y todas las áreas. La administración pública es un dinosaurio lento, ¿vale? Pesado, en el que, de nuevo, vuelvo a mencionar, la escucha activa tiene que tener mesas de trabajo, tiene que escuchar a los jóvenes empresarios y cómo se realizan estos nuevos modelos de negocio, porque es fundamental si queremos sacar de la economía sumergida toda la economía que hay en Internet y sacarle realmente beneficio fiscal en impuestos para la sociedad. Al margen de esa regulación la que comentas que sigue habiendo también una laguna precisamente porque avanza más rápido sí, de lo que debería, ¿podría ser también la propia tecnología la que ayude a que estas situaciones de economía sumergida desaparezcan por el hecho del control, de que están más controladas y que es más difícil? Sin duda, sin duda. Y además es una de las actividades en las que tiene que centrarse la administración pública para poder controlar la economía sumergida. La mayor forma de dinero negro y de economía sumergida en el mundo es el dinero cash, el dinero físico. Entonces, tratar de cada vez tener menos dinero físico y que las transferencias y las transmisiones de dinero sean digitales, eso genera una trazabilidad. Eso genera una trazabilidad del dinero, desde el origen hacia el destino. Entonces, eso facilita muchísimo las labores de fiscalidad. No sé si manejas datos y nos podrías dar alguna cifra de cuando hablamos de economía sumergida relacionada al comercio, de cuál podría ser la que se da en España o en concreto en Canarias. Mira, si nos vamos a
Si nos vamos a España y la comparamos con el resto de Europa, estamos hablando que aproximadamente se nos escapa en economía sumergida en porcentaje un 21% aproximadamente. Esto supone el 6% más o menos de lo que es el PIB en España, y en cifras redondas estamos hablando de 70.000 millones de euros. Es una auténtica locura, es un auténtico despropósito. En España además tenemos el deshonroso tercer lugar en Europa en cuanto a economía sumergida, quitando los países de nueva incorporación en la Unión Europea, como pueden ser Lituania, Estonia y todos estos países que tradicionalmente tenían menos regulación administrativa y menos fiscalidad. Si nos quitamos esos países y nos quedamos con países que realmente conformaron un principio de la Unión Europea, estamos por detrás de Grecia, Italia y España. Entonces es bastante deshonroso. Un tercer puesto, una medalla de bronce, es bastante deshonrosa. Si lo pasamos a Canarias, tampoco es que quedemos muy bien, porque mira, fíjate, estaremos en el cuarto puesto a nivel nacional. Por delante nuestro estaría Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias. No estamos tampoco muy bien parados. Muy bien posicionados. ¿Y a qué se puede deber eso? Esa posición. ¿De Canarias? Bueno, de Canarias, primero, 20-21% de paro. Al final lo que lleva es a que las personas, las familias, pues tiendan a realizar actividades fuera del control administrativo y fiscal. ¿Para qué? Bueno, pues para tratar de maximizar lo que hacen. Pues estamos hablando de familias que se sustentan porque un padre fontanero o un padre electricista, un padre pintor que genera toda su actividad en B. Eso por un lado, ¿vale? Y por otro lado, el hecho de que donde mayor cantidad de economía sumergida se da en sectores como la inmobiliaria, sectores como la construcción, sectores como la reforma, también tenemos restauración, hostelería, y esas áreas están muy relacionadas con el turismo. Nosotros vivimos del turismo. Y entonces, todo eso conlleva que Canarias sea también un foco para la economía sumergida por su propio PIB tractor, que el PIB de Canarias es el turismo. Entonces, está asociado directamente a ese tipo de actividades. Y ya para ir terminando, no sé si podrías darnos algunos de los principales beneficios que tendría pues poder controlar esta economía sumergida y contribuir desde aquí a reducir que ese porcentaje del que hablas en Canarias pues vaya disminuyendo. Ya te los mencioné antes, uno de ellos fundamental es el incremento de la competitividad, ¿vale? Poder competir todos en igualdad de condiciones. Por lo tanto, todas esas empresas que están dentro de la economía sumergida, estamos hablando que son empresas que tienen una ventaja competitiva y legal con respecto a las que sí están declarando sus impuestos. Eso por un lado. Y por otro lado, por supuesto, y es tácito, es obvio, que incrementaría la cantidad de recursos económicos que tendría España, que tendría Canarias, pues para reinvertir en beneficios sociales, para infraestructuras, para subvenciones, cotizaciones para nuestros mayores, para las pensiones. Todo ese dinero que estábamos hablando antes, esas cantidades que eran astronómicas, pueden entrar en las arcas públicas y a lo que nos lleva a mejorar, a maximizar el valor social. A día de hoy, teniendo en cuenta pues estas circunstancias que nos comentas y mirando hacia el futuro, ¿cómo ves la situación? Podemos hablar que si todos seguimos caminando y se crean espacios como este de información, ya todos estamos más o menos concienciados, pero luego tenemos dificultades para abordarlas, o sigue habiendo cuestiones culturales que hay ahí que atacar. Un poco de todo. Yo creo que tenemos distintos flancos a los que atacar. Sobre todo lo que necesitamos es, en cuanto a economía sumergida, concienciación de que lo que se está haciendo está mal, que esa economía sumergida es mala no solo para la sociedad, sino para el propio individuo que está
realizando esa actividad, porque al final estás trabajando siempre con miedo, estás trabajando al borde del precipicio. Muchas empresas no te van a contratar, si eres un profesional, muchas empresas no te van a contratar porque necesitas factura, necesitas que esté dado de alta, no puedes contratar personal tampoco. Entonces, trabajar a la sombra solamente genera problemas. Eso por una parte. Y después